Estudiando la lección en el día jueves, descubrimos por qué causa Pedro negó a Jesús. Y digo más, en este día se muestra claramente las razones por las cuales Pedro niega a Jesucristo. Jesús sabía de antemano todo. De hecho, Jesús le había profetizado a Pedro que él le negaría 3 veces antes de que cantase el gallo. La decisión de Judas de traicionar a Jesucristo, como lo vimos en la lección anterior, no es lo mismo de la manera en que Pedro negó a Jesús. Son dos cosas distintas. Judas traicionó y Pedro negó. Pero las dos comparten un común denominador. Es la capacidad nuestra de elegir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir traicionar a Dios. Tenemos también la capacidad de elegir negar a Dios. O tenemos también la habilidad de no elegir nada. Y cuando no elegimos nada, ya elegimos no elegir nada. De tal manera que aquí vemos que tenemos el libre albedrío para decidir, para hacer bien o para hacer mal. Y aquí vemos claramente lo que es la traición. Tenemos nuestra libertad de hacer las elecciones correctas o incorrectas o hacer elecciones pobres. Y Judas y Pedro vivieron la misma experiencia. Ellos tuvieron que tomar una elección y decidir hacer lo que hicieron. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 51 en adelante, dice así. Mateo 26, del 51 en adelante. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Estamos en el escenario. Está Jesucristo allá en el huerto del Getsemaní y llegan a apresarlo. Pedro saca una espada y quiere cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Algo sucede allí y no le logra arrancar la cabeza, sino apenas le corta la oreja. Ahora, nosotros nos preguntamos ¿por qué Pedro negó a Jesús? Algunos decimos que Pedro tuvo miedo, que Pedro tuvo temor, pero si ve, usted lo mira bien aquí, Pedro está con valor, valentía, con arrojo, ¿qué decirle? Con valor, enfrentando la situación. Ahora, pero Pedro realmente si tuvo miedo o si no lo tuvo, solo él lo sabe. Aquí lo que la lección presenta son algunos pasos de cómo el valor a Pedro le falló. De alguna manera dice aquí que él tuvo el valor de sacar su espada contra el siervo del sumo sacerdote. Estaba dispuesto a salir en un arranque de gloria hasta que Jesús lo detuvo. Así es que aquí vemos que Pedro niega a Jesús. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si damos una lectura rápida a todo este pasaje del capítulo 26 de Mateo, dice aquí en el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole le huyeron, incluyendo Pedro, dejaron a Jesús, salieron huyendo. El versículo 58 dice que estaban los escribas, los fariseos allí escarneciendo a Jesús, yendo delante de Caifás. Versículo 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos. Ya no estaba allí con el maestro como estaba Juan y él también. Ahora le seguía como de lejos. Aquí Pedro está negando poco a poco al Señor. Primero salió huyendo, ahora lo sigue de lejos. Si usted sigue leyendo todo más adelante, se va a dar cuenta de que Jesucristo ahí es enjuiciado. Es prácticamente señalado y es cuestionado sobre algunas cosas de las cuales no era culpable, pero que le acusaron. En el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Oye lo que está pasando. Están allí en una hoguera y Pedro, además de salir huyendo, ahora vemos que Pedro le sigue de lejos, pero se sienta en el patio con todos los que estaban escarneciendo a Jesús. Se sienta con ellos. Oiga bien, el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y Pedro se estaba sentando aquí con los escarnecedores. Versículo 69 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no
sé lo que dices. Aquí empieza la negación de Pedro. Empieza Pedro a negar, a negar y a negar. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Ahora la segunda vez. Jura, dice, no lo conozco. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Miren, dice más adelante que Pedro maldijo. Empezó a hablar tan feo, que le dijeron, mire, aún como estás hablando tan feo, tus palabras te denuncian, tú andabas con él. Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Su corazón se dolió. ¿Por qué? Porque negó al maestro. En realidad, parece ser que Pedro no conocía a Cristo. Porque él mismo lo declara, dice, yo no conozco a este hombre. Primero lo veo haciendo milagros y ahora veo que hacía grandes cosas y ahora no se defiende él mismo. Él no entendía al Señor. Dice aquí que él no conocía al hombre, no entendía lo que significaba su arresto. Tal vez Pedro negó a Jesús cuando se dio cuenta de que no comprendía lo que Jesús hacía. Lo abandonó cuando él pensó que Jesús estaba renunciando también. Pedro todavía no ponía demasiado su fe. Dice, Pedro ponía demasiado su fe en su propia comprensión, tal vez, en vez de ponerla su fe completa en Jesús. Pedro confiaba en sí mismo, por eso le negó. Ahora, Jesucristo le había dado muchas señales poderosas. Jesucristo le había mostrado. Ahora, Pedro había tenido la valentía de la confesión, que Jesús era el Cristo, pero él todavía no entendía. Por eso Pedro llega a negarlo. Dice aquí, la negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros y las señales en el mundo no nos mantendrían fieles a Dios si nuestros corazones no están completamente entregados a Él. Por lo tanto, Pedro negó al Señor. ¿Por qué? Porque no estaba totalmente entregado a Él. Por lo menos en esta parte. En el libro de los Hechos vemos que tiene poder Pedro porque recibió el Espíritu de Dios y ese es la dinamita, es el poder. Mientras tanto aquí Pedro confió en sí mismo. Ahora el libro de Lucas dice algo interesante. El libro de Lucas dice cuando Pedro lo negó, Jesucristo se volvió, lo miró cara a cara y tuvieron un contacto visual. Y dice el libro de Lucas que Jesús le amó, tuvo compasión de él. Aunque Pedro le negó, aunque tú niegas al Señor, aunque tal vez yo niegue al Señor, el Señor nos mira y nos ama con amor eterno. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.